del 31 al 35. En esa lectura édica. Pero permítanme decir, la alegría que yo recibí cuando vi que quien venía a Montalvo. Yo creo que no nos veíamos hace más de 60 años, ¿verdad, Sadra? Yo tenía el pelo negro y todavía lo tengo. Ustedes saben. Pero el gran amigo de mi cuñado, Juan Antonio Franco. Y fuiste a la casa de las hermanas Ortiz, que éramos muchas. Y doña Vita te cocinó. Y hoy vamos a escuchar tremenda palabra de este hombre. Vamos a leer en Juan 13, 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Vamos a invitar al hermano Sadrach y a la hermana Noemi. Ruth, nuestra querida Ruth, nos va a hacer la oración de iluminación. Sí. Silenciemos nuestros celulares y silenciemos nuestras mentes de toda comunicación exterior y concentrémonos en la palabra de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír palabra de Dios. Señor, tu pueblo reunido aquí está en esta mañana para escuchar palabra tuya en labios de tu siervo. Pasa carbón encendido, mi Señor, en sus labios, para que toda palabra que salga de su corazón sea sazonada con el poder de tu Santo Espíritu y llene este recinto con el poder tuyo. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Me alegra en grande manera estar aquí con ustedes. Y les voy a decir que es la segunda vez que me acompaña mi compañera, mi nueva compañera. Y me siento muy contento. Las dos salidas han sido para esta iglesia. Cuando vinimos a la despedida del compañero y hoy que ustedes me invitan. Les traigo un saludo muy cariñoso de la iglesia de Caguas. Allí estamos completamente a sus órdenes. Cuantas veces nos necesiten, y confiamos en el Señor, en que su palabra hable a cada una de nuestras vidas hoy. El tema, ya ustedes lo asignaron, durante todo este mes se ha estado hablando
acerca de encuentros de los extranjeros, pero hoy en la culminación de esa temática vamos a hablar de la señal que es el amor. Así es que el tema es precioso y me impacta a mí de manera muy especial poder compartir estas palabras con ustedes en este día. Les voy a decir un secreto que es muy mío. Yo soy loco con el cine. Y desde pequeño, desde mis primeros años de vida, comencé a ver uno de esos artistas de nuestro idioma que soy tan fanático de él que tengo todas sus películas, creo que menos una o menos dos. La colección la compré en Los Ángeles de Cantinflas. Creo que es muy conocido por todos. Pero yo quiero compartir con ustedes una expresión de una de esas películas grandes, de las más grandes que escribió Cantinflas. Dentro del Padrecito y del Maestro y del Señor Doctor, sobresale para mí la película Su Excelencia. No sé cuántos la vieron, yo la he visto muchas veces. Y quiero decirles que esta película trata de un episodio que vivimos el siglo pasado, muy especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue en la época que yo nací, que se llama de la Guerra Fría. Y que creo que ese periodo terminó ya casi al salir del siglo, cuando fue derribada la muralla de Berlín en el 1989. Fue el año cuando yo me trasladé a Estados Unidos, así es que lo recuerdo tremendamente. Dentro de la temática y de las complejidades de esa película estaba la lucha de las dos potencias que existieron después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia. Y a través de esa película, en una reunión de las Naciones Unidas, estaban cabildeando allí porque necesitaban conquistar a los países que en ese tiempo se llamaron del tercer mundo, y toda la trama de la película se desenvuelve allí, donde Cantinflas llega representando a uno de esos países del tercer mundo. Y se ve el forcejeo y la lucha de la representación de los verdes que representaban a los Estados Unidos y los colorados que representaban a Rusia. Y al final de esa memorable reunión le correspondió a Cantinflas hablar en nombre de su país. Y entre las cosas que decía era que él no podía dar su voto
porque él entendía que no era posible que una nación tan pequeña como la que él representara pudiera decidir quién iba a ganar entre los verdes y los colorados. Y ese mensaje termina diciendo Cantinflas, citando el mismo pasaje que se acabó de leer hace un momento en Juan 13, lo siguiente: hace cerca de 2000 años, el carpintero humilde de Galilea dijo unas palabras: amaos los unos a los otros. Pero ustedes lo han interpretado mal. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros. Y dijo: no puedo dar mi voto porque ya presenté mi renuncia. Y salió de aquel escenario, pero dejó en la mente y en los corazones de todos aquellos delegados ese pensamiento que nos trae a consideración el mensaje de hoy. Si vamos a ser iglesia de Jesucristo, tenemos que amarnos los unos a los otros. Si hay una señal que nos va a distinguir, esa es la señal del amor. Y mis amados hermanos y hermanas, yo los invito y al mismo tiempo los exhorto a que esa sea la señal que distinga vuestras vidas como iglesia en esta comunidad de Villa Andalucía. Que podamos amarnos los unos y los otros. Deseo en este día centrar mi pensamiento en lo que es el punto focal del mensaje o de este pasaje. Un mandamiento nuevo les doy, dice la palabra, que se amen unos a otros así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Y termina el pasaje en el verso 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. El amor como señal, como decía la hermana conversando con los niños, de esas señales que no se ven, porque son señales espirituales, pero que sí se siente y que sí se debe dejar sentir en la vida de nuestras comunidades como creyentes, es la señal del amor.
En este día yo no pretendo destacar las clases de amor como expresaban al estilo griego, de eros y de filía y de agape, sino que yo quiero centralizar mi mensaje, y escúchenme bien, quiero centralizar mi mensaje en lo que estas palabras tan sencillas nos dicen, porque ese es el corazón del mensaje del Evangelio, porque ese es el centro del mensaje del Evangelio, y porque ese es el centro del mensaje del Evangelio, la iglesia necesita practicar, la iglesia necesita vivir lo que es el amor. Amémonos porque Dios es amor. Creo que esa expresión es una de las que muy pocas veces en la Biblia se hace una afirmación tan categórica. Dice en las cartas de Juan, allá al final de nuestras Biblias: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es una definición categórica que la Biblia afirma, donde hace ese señalamiento de lo que es Dios. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para que con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, así nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Y me detengo para compartir con ustedes una experiencia que viví el martes en lo que nosotros llamamos encuentro con el Señor, que es el culto de oración de la iglesia, y que gracias a Dios en los últimos meses se ha ido aumentando, y más adelante les voy a decir quizás por qué. La hermana más nueva en la iglesia, que apenas tiene un mes de hacerse miembro, de haberse hecho miembro, y que tuve el privilegio de bajar a las aguas a bautizarla con la pastora que ya dejó la iglesia de Caguas, la compañera Elba Santana, pero que Dios me dio el privilegio no solo de bautizarla, sino de recibirla en el templo al otro día, el domingo antes de la Semana Santa, en nuestra congregación. La hermana Karen, me gustaría que algún día ustedes pudieran escucharla a ella. Ella es una educadora por naturaleza, pero una persona que es tan nueva en la iglesia,
yo creo que no tiene un año compartiendo con nosotros. Sin embargo, es una persona que Dios la usa de una manera muy poderosa. Y el martes pasado ella le tocaba dirigir. Y por primera vez llegamos a 20 en esa asistencia de los cultos, cuando últimamente estábamos entre 10, 12, a veces menos de 10. Ya hemos estado teniendo 15 y 16 y el martes pasado 20 personas. Y eso que nos faltaron 3 que debían estar allí. Que el grupo hubiese sido todavía mucho mayor. Pero ella compartía con nosotros acerca de lo que significa volver atrás. Y una de las cosas que decía es que para no volver atrás tenemos que entender lo que es el amor. Para no volver atrás tenemos que entender y vivir, decía ella, más que entender, vivir lo que es el amor. Y nos contaba que este dedito, ¿cómo se llama ese dedito? El índice. Este dedito, cuando nosotros lo ponemos así, señalando a alguien, nosotros estamos volviendo atrás. Y estamos volviendo atrás porque estamos rompiendo una relación. Estamos volviendo atrás porque estamos dejando de amar. Cuando nosotros miramos a una persona y lo hacemos de esta manera. Y ella decía, yo no sé, a lo mejor si ese dedito no existiera, cuán diferentes seríamos. Pero el mensaje era que nosotros necesitamos como iglesia amarnos los unos a los otros, y que eso nos permitía estar en el camino con la mano puesta en el arado, pero sin mirar atrás, porque el que mira atrás, después que ha puesto la mano en el arado, no solamente los surcos se desvían, sino que el Señor decía que no eran aptos o no eran dignos de entrar al reino de los cielos. Jesús nos afirma que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. En este mandamiento de la despedida, porque ocurre ya cuando el Señor dice que ahora va a ser glorificado su Padre y que Dios le va a glorificar a Él, y le dice a los discípulos, por un poquito de tiempo me verán, pero ya no van a verme más, y donde yo voy ustedes no pueden ir. Y les dice, un nuevo mandamiento les dejo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ahora debemos hacernos la pregunta, ¿cómo es que Jesús nos amó? Porque para nosotros poder
practicar el amor, tenemos que saber cómo es que Jesús nos amó. Y en primer lugar, Jesús nos amó sin egoísmos. Jesús amó a sus discípulos sin egoísmos. Una de las características de nosotros los seres humanos es ser egoístas. Pensar que yo soy el más importante, pensar que todos deben mirarme a mí, pensar que yo estoy en el centro y todos los demás deben girar alrededor de mí. Eso es ser egoísta. Sin embargo, el amor de Jesús para con los suyos fue un amor sin egoísmo. ¿Qué significa eso para la vida de esta iglesia que hoy está sin pastor? Así es que se unieron a Caguas, que desde principio de año nos quedamos sin pastor. Pero yo le voy a decir lo siguiente, mis hermanos, eso no es nada negativo. Estar sin pastor es una experiencia que mueve a la iglesia hacia unas fronteras hermosas que yo les invito a ustedes a practicar hoy. Permítanme, ya que el hermano mencionó a la República Dominicana ahorita mientras iba cantando, o mientras cantaba en aquella experiencia, que yo soy dominicano. Cuando la hermana menciona de que nos encontramos, eso fue para los 60, cuando yo vine a estudiar al seminario, porque Juan Antonio fue compañero de estudio mío, compañeros íntimos, somos compadres, o fuimos compadres porque ya él partió, pero Dios nos permitió intimidar de tal manera que esa amistad, a pesar de que él no estuvo en el pastorado activo de la iglesia por unas situaciones que posiblemente algunos de ustedes conocen, en la iglesia que ocurrió en la iglesia de Río Piedras para ese tiempo y que lo sacó a él del pastorado activo, pero siguió siendo un pastor de almas y siguió siendo un hombre de Dios. Pues antes de eso, cuando yo tenía apenas 10 años, se construyó en mi pueblo, en San Cristóbal, el templo. Y era un templo, yo diría, tan grande como este. Y yo recuerdo de esa edad de 10 años por ahí, cuando se inauguró el templo, que la iglesia lo construyó con un espacio como este altar, o un poquito más grande, que era como un salón donde nos reuníamos los jóvenes, o donde se reunían los jóvenes. Yo estuve reuniéndome allí, pero que se hizo con una pared que pudiera removerse, porque la iglesia vislumbraba que en un futuro iba a tener que tumbar esa pared. Y gracias a Dios se tumbó esa pared hace años. Pero lo que quiero compartirle es que 40 o 50 o no sé si 60 se veía el templo vacío, porque tenía un espacio tan grande como para 2 o 3 o 4 veces más que la congregación que comenzó a reunirse
para ese tiempo. Años después, el pastor de mi iglesia, en 1959, por una orden del dictador, tuvo que salir del país. 48 horas le dieron para salir del país. Porque era un hombre demasiado inteligente y se adelantó a unas actividades que Trujillo estaba haciendo para que la gente dejara de ir a la iglesia y fuera a rendirle pleitesía. Y cuando se dijo el meeting político es a las 7, el pastor dijo, pues vamos a hacer el culto a las 6 y después los que quieran ir pueden irse a su actividad política, pero primero Dios. Y lo acusaron de comunista y lo sacaron en 48 horas del país. En el 59, ya al final de la era, cuando estaban los grandes conflictos, las grandes luchas, y cuando el pueblo había despertado ya, después de la subida de Fidel Castro, en el 59, el pueblo había despertado y ya había una oposición militante en la República Dominicana contra el dictador, que terminó 2 años después con su caída, su asesinato en el 61. Pero en ese tiempo, todavía yo no era candidato a pastor, pero yo estaba terminando la escuela superior. La iglesia se quedó sin pastor. Y nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Y yo recuerdo que me uní a una familia y 2 o 3 hermanos más. No tienen que hacer esto, pero esto puede ser una señal de cosas que se pueden hacer. Ese grupito dijeron, vamos a doblar rodilla y a poner esta situación en las manos de Dios. San Cristóbal era el pueblo de Trujillo. Se supone que todo el mundo allí fuera de él. Sin embargo, sentimos profundamente cómo fue sacado nuestro pastor de una manera tan inhumana. Y eso creó conciencia en la familia de la Iglesia Evangélica Dominicana. Y ese grupito pequeñito nos levantábamos bien de madrugada. Para mí no fue problema porque yo siempre ya a las 4 de la mañana estoy despierto. Josefina lo sabe ya. Pero yo recuerdo que un hermano que era el conserje de la iglesia, que vivía en la iglesia porque mi casa estaba frente a la iglesia, venía y me llamaba. Y entonces nos íbamos con el aposento alto y con la Biblia y con el himnario para la casa de aquella familia donde nos reuníamos todas las mañanas. Todas las mañanas. Si el hermano Bracito, que era el conserje, se levantaba a las 3 iba y me llamaba. Si se levantaba a las 4, ya iba y me llamaba y entonces nos íbamos, caminábamos como 10 minutos, más de 1 kilómetro, para llegar a la casa del hermano y allí unirnos en oración como hasta las 6 de la mañana. Esa fue la primera señal de crecimiento de la vida de la iglesia. Ese año que el pastor salió, se dio una campaña evangelística que en ese tiempo venían o iban pastores puertorriqueños y venían pastores de Estados Unidos. Y yo recuerdo que en esa campaña
en mi iglesia se convirtieron 29 personas. Nunca antes yo había visto tantas conversiones. Y estábamos sin pastor. Y de ese momento en adelante, la iglesia comenzó a crecer. Pero aprendimos que era necesario que el pueblo se uniera a orar al Señor, pero que el pueblo también comenzara a practicar lo que es el amor. Ese amor con que Dios nos amó, sin egoísmos. Un amor que tenía un espíritu sacrificial. Ese amor llevó al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Ese amor es lo que nos ofrece a nosotros hoy la salvación y la seguridad de esa vida eterna con el Señor en los cielos. Ese amor sacrificial es un amor que la iglesia tiene que estar dispuesta a practicar. Y cuando no hay pastor, la iglesia aprende a ocupar cada uno su lugar y aprende a decir en qué puedo yo servir, qué es lo que yo puedo hacer. Y cuando eso ocurre en la vida de la iglesia comienza a crecer. Y en último lugar, y con esto termino, el amor de Jesús nos comprende y nos perdona. El amor de Jesús nos comprende y nos perdona. Y cuán necesario es eso en la vida de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros podemos mirar al hermano o a la hermana y sentir que no importa las cosas que nos diferencien, podemos amarla? Cuando nosotros llegamos a ese nivel en la estatura de la fe, nosotros podremos hacer como Jesús, que no importa las debilidades de sus discípulos, los amó. Y cuando los discípulos lo abandonaron y cuando los discípulos lo traicionaron, todavía seguía amándolos y los perdonaba, como lo hizo con Pedro. Aquella mirada de Jesús cuando estaba en casa de Caifás a Pedro fue una mirada llena de amor. No fue una mirada señalándolo con el dedo. Te lo dije, que antes de que el gallo cantara me habías negado 3 veces. Fue la mirada del amor perdonador, diciéndole, aunque me has negado, Pedro, todavía te amo. Y eso fue lo que ocurrió en el mar de Galilea cuando Jesús se acercó y estaba Pedro allí y le dice, Pedro, ¿me amas? Y por 3 veces Pedro tuvo que responder, al final diciéndole, Señor, tú sabes todas las cosas,
tú sabes que te amo. Iglesia de Villa Andalucía, como lo digo a la iglesia de Caguas también, que todos podamos ser iglesia del Señor. Iglesia de Villa Andalucía, que todas aquellas cosas que aprendimos de este gran pastor, que fue su pastor hasta hace casi un mes, o algo más de un mes, que todas esas cosas hermosas que permitieron que esta iglesia hiciera las cosas que ha logrado en los últimos, o en las últimas 2 décadas, que esa enseñanza del compañero Carlos Cardona no queden en el vacío, que ahora tú y cada uno de ustedes puedan practicar. Que Dios permita que el amor de Cristo, o el amor como Cristo nos amó, sea el amor que esta iglesia viva ahora y siempre. Que así nos ayude Dios y que sea de bendición y crecimiento esta etapa que están viviendo en su iglesia. Dios les bendiga. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra hermosa y por lo que ese amor grande que Dios nos manifestó en Jesucristo viva y sea real en cada una de nuestras vidas. Glorifícate en esta iglesia, oh Dios, y capacítala para seguir hacia adelante, firme y adelante, como dice el himno, sin temor alguno, porque el Señor es nuestro pastor por excelencia y Él estará con nosotros para siempre. Gracias por tu palabra preciosa que nos ha hablado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el amor, qué hermoso mensaje. Vamos a tener la bendición por el hermano Sadrach Montalvo, la señal innegable de ser discípulos de Jesucristo es el amor incondicional que hemos recibido del Señor por su Espíritu Santo y que somos llamados a dar a nuestro prójimo. Vamos a unirnos tomados de la mano para sentir ese amor, porque nos llamamos hermanos. Vamos a sentir que sí somos hermanos. En Cristo no hay oriente, ni poniente, ni sur, ni norte que amenacen guerras, sino una comunión de amor ferviente que abarca en plenitud toda la tierra. Unidos pues en comunión sagrada, vayamos al Señor mano con mano. La raza, la ideología, el color, no importa nada. Aquel que sirve a mi Cristo, ese es mi hermano. Y tú eres mi hermano. Oremos. Tómense de la mano, como decía la hermana, allí en el asiento donde están. Yo voy a acercarme acá, para que también estas hermanas nos tomen de la mano.
Que no va a volver a subir ahí. Estoy bien. Por aquí, José. Acérquese por acá para que... Sí, ahí. Y ustedes Ahí. Hermosa es tu palabra. Qué gran mensaje nos has dejado. Esa señal que el mundo necesita, escuchamos ese amor tuyo, amándonos unos a otros. El mundo, que somos tus discípulos, que somos tu iglesia, que somos la esperanza para este mundo que está tan difícil. Gracias, Señor, por este día y gracias por esta iglesia. Bendícela. Dejamos tu bendición, que es la bendición de Dios el Padre, del Espíritu Santo, el Dios Trino en cada una de vuestras vidas, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga y saludados en ese amor fraternal. Que vamos acá. Dios te bendiga. La llama del amor produce fuego ardiente y pronto su calor se esparce lentamente. En el amor de Cristo encontrarás calor y llevarás a todo aquel la gracia.